Buenos días, Paula. Estamos con Paula Lichparsky del CELS, directora del Programa de Justicia Democrática, quien nos va a hablar acerca del trabajo del CELS en este programa específico, que tiene dos frentes. Uno es el trabajo en las cárceles y el otro es el fortalecimiento del Poder Judicial en Argentina. Entonces, en primer lugar, quisiéramos que nos cuentes un poco cómo es la situación de derechos humanos en las cárceles actualmente en la Argentina. Bueno, la verdad que lo que nosotros estamos viendo es que la situación de las personas privadas de libertad en las cárceles de Argentina y fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros más trabajamos, la provincia más grande del país y la que tiene alrededor del 50% de los detenidos del país, es como el problema o el núcleo de problemas de derechos humanos hoy más relevante de la democracia, ¿no? Después de la transición. O sea, es como el espacio de mayores vulneraciones de derechos y con más sistematicidad de la agenda del CELS, que no tiene que ver con los temas de dictadura. Esto es como una cuestión que nosotros venimos viendo desde hace muchísimo tiempo, que ahí es necesario hacer un trabajo muy fuerte en temas de derechos humanos, fundamentalmente para trabajar en la protección de las personas privadas de libertad, que en general son personas a las que no se le está prestando demasiada atención en Argentina. Ok, y digamos, ¿ustedes cómo hacen para combinar el tema de derecho penal y el tema de derechos humanos? ¿Cómo cubrir esos dos frentes? Bueno, nosotros, en realidad la perspectiva o de abordaje que nosotros tenemos es fundamentalmente de justicia penal, de justicia criminal, y que esto tiene que ver, por supuesto, con la situación de las personas privadas de libertad. O sea, la consecuencia del funcionamiento de la justicia penal es que las personas vayan a las cárceles, y ahí nuestro trabajo no es únicamente la cuestión de cómo viven, la situación en los penales, si hay sobrepoblación o no hay sobrepoblación, sino también un trabajo que complementa esa perspectiva con la perspectiva de funcionamiento de la justicia penal y las causas o las razones por las que las personas están detenidas, por las que hay tantas personas detenidas. Además, que los núcleos ahí de trabajo fundamentalmente tienen que ver con la cuestión de la prisión preventiva, que hoy en Argentina está siendo utilizada de forma bastante generalizada, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que alrededor del 75% de las personas detenidas hoy en la provincia de Buenos Aires son presos preventivos. Y la cuestión de la tasa de encarcelamiento, o sea, hacer un seguimiento de las tasas de encarcelamiento, por ejemplo, en Argentina, que desde la democracia hasta ahora se vio más o menos triplicada. O sea, hay como una perspectiva de política criminal y de funcionamiento de la justicia penal que termina también teniendo que ver o enfocándose en la situación concreta de las personas privadas de libertad. Ya en relación con las personas concretas privadas de libertad, nuestro trabajo ahí se enfoca en las cuestiones de condiciones de detención, trabajo sobre la cuestión de la sobrepoblación o detenidos en dependencias policiales, que es lo que está sucediendo hoy en la provincia de Buenos Aires, y también una mirada fuerte en relación con los temas de tortura y apremios ilegales, que también es una cuestión que nosotros estamos viendo con bastante sistematicidad en provincia de Buenos Aires, en algunas otras provincias y también en algunos casos en el sistema federal. Un poco... Ahora, una pregunta más como aclarativa. En cuanto a las cárceles, el trabajo que ustedes hacen es de litigio de interés público, es general, o llevan casos puntuales. Y la segunda pregunta relacionada con esta es, digamos, ¿cómo escogen los casos? ¿Llegan por demandas o ustedes los buscan? Ahí hay, de alguna manera, bueno, al igual que el resto del CELS, las estrategias son como diversificadas y complementarias. Tenemos, por un lado, el litigio de interés público a partir de casos que permitan dar la discusión general o la discusión estructural del problema. Ahí nuestro caso más importante es el habeas corpus colectivo Berbisky,
¿sí? por el director el presidente del CELS. En ese caso, un caso muy que ya lo estamos llevando desde hace más o menos 6 años, se inició en el 2001, pero tuvo sentencia favorable de la Corte Suprema en el 2005, y fue un caso inédito en relación con las personas privadas de libertad por parte de la Corte, porque resolvió el caso como si fuera un caso de litigio estructural y dio ciertas órdenes, mandatos, remedios específicos que tenía que realizar la provincia de Buenos Aires. Y venimos con mucho esfuerzo trabajando la ejecución de ese caso desde hace 6 años en provincia de Buenos Aires, fundamentalmente tratando de dar las discusiones estructurales, con la discusión estructural sobre población carcelaria, condiciones de detención y fundamentalmente detención de personas en dependencias policiales, que es ilegal en Argentina. Pero esto se complementa, el litigio se complementa también con un trabajo fuerte de investigación por parte del CELS, trabajo en alianza o en red con otras organizaciones, con defensores públicos, con fiscales, con jueces, que son los que también nos proveen de información y con los que nosotros definimos en general estrategias colectivas. Y también un trabajo de incidencia parlamentaria que tiene que ver en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con la discusión sobre los proyectos que quieren endurecer los códigos procesales para restringir las excarcelaciones o para generalizar la prisión preventiva, para que se entienda en otros lugares. O un trabajo más a nivel nacional con un colectivo grande de organizaciones, alrededor de 23, para que Argentina implemente el mecanismo nacional de protección, de prevención de la tortura, del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura. Entonces, la idea ahí, nosotros con estas organizaciones hicimos un proyecto de mecanismo que fue muy discutido y que hoy tiene estado parlamentario en el Congreso de la Nación. La idea es que ese mecanismo pueda garantizar la apertura de los lugares de detención en Argentina, que se pueda ingresar, que haya controles sistemáticos. Entonces, ahí uno ve un poco las estrategias diversificadas y complementarias, no solo de litigio, aunque el litigio es muy importante y litigio de interés público, porque no solo es importante ahí la respuesta judicial, sino todas las políticas públicas que surgen a partir del caso, sino también las estrategias de tener coordinación con los otros actores que trabajan en el tema y las estrategias de parlamentarias, ¿no? De debate político.